Mensaje del Santo Padre León XIV para la 34 Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero de 2026. La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro. Queridos hermanos y hermanas, la 34ª Jornada Mundial del Enfermo se celebrará solemnemente en Chiclayo, Perú, el 11 de febrero de 2026. Por este motivo, he querido proponer de nuevo la imagen del buen samaritano, siempre actual y necesaria para redescubrir la belleza de la caridad y la dimensión social de la compasión, para poner la atención en los necesitados y los que sufren, como son los enfermos. Todos hemos escuchado y leído este conmovedor texto de San Lucas. A un doctor de la ley que le pregunta quién es el prójimo al que debe amar, Jesús le responde contando una historia. Un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones y abandonado casi muerto. Un sacerdote y un levita pasaron de largo, pero un samaritano se compadeció de él, vendó sus heridas, lo llevó a una posada y pagó para que lo cuidaran. He deseado proponer la reflexión de este pasaje bíblico con la clave hermenéutica de la encíclica Fratelli Tutti de mi querido predecesor, el Papa Francisco, donde la compasión y la misericordia hacia el necesitado no se reducen a un mero esfuerzo individual, sino que se realizan en la relación con el hermano necesitado, con quienes lo cuidan y fundamentalmente con Dios, que nos da su amor. El regalo del encuentro, la alegría de dar cercanía y presencia. Vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y la indiferencia, que nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor. La parábola narra que el samaritano, al ver al herido, no pasó de largo, sino que tuvo para él una mirada abierta y atenta, la mirada de Jesús, que lo llevó a una cercanía humana y solidaria. El samaritano se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio su tiempo. Jesús no enseña quién es el prójimo, sino cómo hacerse prójimo, es decir, cómo volvernos nosotros cercanos. Al respecto, podemos afirmar con San Agustín que el Señor no quiso enseñar quién era el prójimo de aquel hombre, sino a quién debía él hacerse prójimo, pues nadie es prójimo de otro, sino cuando se acerca voluntariamente a él. Así pues, se hizo prójimo aquel que mostró misericordia. El amor no es pasivo, va al encuentro del otro. Ser prójimo no depende de la cercanía física o social, sino de la decisión de amar. Por eso el cristiano se hace prójimo del que sufre, siguiendo el ejemplo de Cristo, el verdadero samaritano divino que se acercó a la humanidad herida. No son meros gestos de filantropía, sino signos en los que se puede percibir que la participación personal en los sufrimientos del otro implica el darse a sí mismo, supone ir más allá de cubrir necesidades para llegar a que nuestra persona sea parte del don. Esta caridad se alimenta necesariamente del encuentro con Cristo, que por amor se entregó por nosotros. San Francisco lo explicaba muy bien cuando, hablando de su encuentro con los leprosos, decía: «El Señor me llevó hasta ellos, porque a través de ellos había descubierto la dulce alegría de amar». El regalo del encuentro nace del vínculo con Jesucristo, al que identificamos como el buen samaritano que nos ha traído la salud eterna y al que hacemos presente
cuando nos inclinamos ante el hermano herido. San Ambrosio decía: puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas, amémoslo viendo en él a nuestro Señor, y querámosle como a nuestro prójimo, pues nada hay tan próximo a los miembros como la cabeza. Y amemos también al que es imitador de Cristo, y a todo aquel que se asocia al sufrimiento del necesitado por la unidad del cuerpo. Ser uno en el uno, en la cercanía, en la presencia, en el amor recibido y compartido, y gozar, así como San Francisco, de la dulzura de haberlo encontrado. La misión compartida en el cuidado de los enfermos. Prosigue San Lucas diciendo que el samaritano se conmovió. Tener compasión implica una emoción profunda que mueve a la acción. Es un sentimiento que brota del interior y lleva al compromiso con el sufrimiento ajeno. En esta parábola, la compasión es el rasgo distintivo del amor activo. No es teórica ni sentimental. Se traduce en gestos concretos. El samaritano se acerca, cura, se hace cargo y cuida. Pero, atención, no lo hace solo, individualmente. El samaritano buscó un posadero que pudiera cuidar de ese hombre, al igual que nosotros estamos llamados a invitar y a reunirnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Yo mismo he constatado, en mi experiencia como misionero y obispo en Perú, cómo muchas personas comparten la misericordia y la compasión al estilo del samaritano y el posadero. Los familiares, los vecinos, los operadores sanitarios, los agentes de pastoral de la salud y tantos otros que se detienen, se acercan, curan, cargan, acompañan y ofrecen de lo suyo, dan a la compasión una dimensión social. Esta experiencia, que se realiza en un entramado de relaciones, supera el mero compromiso individual. De este modo, en la exhortación apostólica Dilexit Te, no solo me he referido al cuidado de los enfermos como una parte importante de la misión de la Iglesia, sino como una auténtica acción eclesial. En ella citaba a San Cipriano para ver cómo en esa dimensión podemos verificar la salud de nuestra sociedad. Esta epidemia que parece tan horrible y funesta pone a prueba la justicia de cada uno y examina el espíritu de los hombres, verificando si los sanos sirven a los enfermos, si los parientes se aman sinceramente, si los señores tienen piedad de los servidores enfermos, si los médicos no abandonan a los enfermos que imploran. El ser uno en el uno supone sentirnos verdaderamente miembros de un cuerpo en el que llevamos, según nuestra propia vocación, la compasión del Señor por el sufrimiento de todos los hombres. Es más, el dolor que nos conmueve no es un dolor ajeno, es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo al que nuestra cabeza nos manda acudir para el bien de todos. En ese sentido se identifica con el dolor de Cristo y, ofrecido cristianamente, acelera el cumplimiento de la plegaria del mismo Salvador por la unidad de todos. Movidos siempre por el amor a Dios, para encontrarnos con nosotros mismos y con el hermano. En el doble mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, podemos reconocer el primado del amor a Dios y su consecuencia directa con la forma de amar y relacionarse del hombre en todas sus dimensiones. El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor a Dios, como asevera el apóstol Juan.
Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Aunque el objeto de ese amor sea distinto, Dios, el prójimo y uno mismo, y en ese sentido los podemos entender como amores distintos, estos son siempre inseparables. El primado del amor divino conlleva que la acción del hombre sea realizada sin interés personal ni recompensa, sino como manifestación de un amor que trasciende las normas rituales y se traduce en un culto auténtico. Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica. Esta dimensión también nos permite contrastar lo que significa amarse a sí mismo. Supone alejar de nosotros el interés de cimentar nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje, y recuperar nuestra posición ante Dios y ante el hermano. Decía Benedicto XVI que la criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de manera auténtica, tanto más madura también en la propia identidad personal. El hombre se valoriza no aislándose, sino poniéndose en relación con los otros y con Dios. Queridos hermanos y hermanas, el verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno, que tiene su raíz en el amor de Dios. Deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, samaritana, incluyente, valiente, comprometida y solidaria, que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo. Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos enfermos, ancianos y afligidos. Elevemos nuestra oración a la bienaventurada Virgen María, salud de los enfermos. Pidamos su ayuda por todos los que sufren, los necesitados de compasión, escucha y consuelo, y supliquemos su intercesión con esta antigua oración que se rezaba en familia por quienes viven en la enfermedad y en el dolor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imparto de corazón mi bendición apostólica a todos los enfermos, a sus familiares y a quienes los cuidan, a los trabajadores del ámbito sanitario, a los agentes de pastoral de la salud y muy especialmente a quienes participan en esta Jornada Mundial del Enfermo. Vaticano, 13 de enero de 2026. León XIV.